Sean todos bienvenidos, amados, y hoy quiero hablarles del corazón de los gentiles y los creyentes. Recordando que en el tema anterior aprendimos que a los ojos de Dios hay tres naciones hoy sobre la tierra, tres pueblos: la iglesia, los gentiles y la nación de Israel. Sabiendo que la nación de Israel ha sido endurecida por Dios en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, vamos a analizar entonces hoy a los gentiles y a los creyentes en la iglesia, en este tema de vital importancia. Así que vamos a orar. Querido Dios, nos acercamos a ti con humildad, con amor, con gozo, con alegría en este día, para darte gracias por todas tus bendiciones y para rogarte que nos ayudes a entrar en un tema fundamental como este, guiados por tu Espíritu Santo, a la luz de tu hermosa palabra, y que podamos por tanto ser edificados y entendidos en lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Todos son bienvenidos, amados, en esta hora. Como ya les dije con anterioridad, el tema de hoy es el corazón de los gentiles y los creyentes. Para eso vamos a ir en la palabra del Señor a la carta de los Efesios en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 17 al 19. Así que les invito para que juntos o leamos en la parte inferior o abramos nuestra Biblia para confirmar que lo que vamos a leer está así escrito. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos textos maravillosos nos sirven de base para lo que queremos ver. Y aquí encontramos en este pasaje tres asuntos importantes. Número uno, nuestra vida espiritual. Número dos, nuestro corazón. Y número tres, nuestra mente. En el versículo 17 habla de mente, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y la traducción de mente del griego es nous. Y en el 18 habla de la palabra entendimiento, dice teniendo entendimiento entenebrecido, y entendimiento es del griego diaonía, que es una función de la mente. El versículo 18 dice ajenos a la vida de Dios, lo cual nos da a entender que ese espíritu de estos hombres se ha cerrado y que su comunión con Dios es prácticamente nula. No solo los gentiles, amados, están en esta condición, sino también los creyentes que han cerrado su corazón, pues dice que por la dureza de su corazón mencionada en el verso 18, refiriéndose a la insensibilidad que han adquirido debido a que su corazón está yerto. Como dice en el verso 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo esto lo repito porque perdieron toda sensibilidad. En resumen, este pasaje revela la condición de tres cosas: la mente,
el espíritu y el corazón de los hombres a los cuales el versículo hace referencia. En el 17 y el 18 dice que la mente de los gentiles ha sido corrompida por la vanidad, y como resultado su corazón se ha endurecido por estar alejados de la vida de Dios. Como resultado de esto se corrompieron a tal grado que perdieron toda sensibilidad. Pero aquí lo interesante de lo que queremos aprender hoy es dónde comienza esta corrupción. Si sabemos dónde comienza, sin duda podremos hacerle frente. Si la enfermedad comienza en el corazón, debemos ocuparnos primero entonces del corazón. Si comienza en la mente, debemos entonces fijarnos en la mente primero. Y si comienza en la vida, debemos entonces tratar primero con la vida del hombre. Estos versículos, amados, 17 y 18, nos muestran una secuencia en que se van corrompiendo estas tres partes. Y la exhortación del versículo 17, que es la primera, dice que no podemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los creyentes, andar en la vanidad de la mente como lo hacen los gentiles. Ya vimos en un tema anterior que la vanidad de la mente es lo que los chinos llaman el palacio en el cielo y lo que los occidentales llamamos castillos en el aire. Lo que implica, amados, que no debemos andar como los gentiles, porque la función y los pensamientos de la mente de ellos se ha entenebrecido. Y como notamos, mente es una cosa tan importante que la palabra de Dios dice que se entenebreció porque están separados de la vida de Dios. Todo esto es sumamente interesante. Y ahora bien, ellos están ajenos a la vida de Dios por una razón importante: por la ignorancia y por la dureza de sus corazones. Todo esto entonces implica, haciendo un croquis de lo que estamos viendo, que el problema entonces del hombre comienza en su corazón. Debido a que el corazón se ha endurecido, la persona está separada de la vida de Dios. Y por estar lejos de la vida de Dios, su entendimiento entonces se ha entenebrecido. Así entonces, hermanos y hermanas, la causa de todas las enfermedades espirituales del hombre radican esencialmente en su corazón. Primero examinemos a los gentiles. El problema de los gentiles es que no están dispuestos a creer con su corazón. Y aquí es importante que hagamos un resumen. Hemos visto que el corazón es el alma, que es el yo, que está compuesta, como vemos en la imagen, de tres partes. O sea, mi alma, mi yo es tripartito. Tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Y todo esto configura el corazón del hombre, juntamente con la conciencia, que es la parte del espíritu, que generalmente los hombres sin Dios han cauterizado y han callado precisamente por la corrupción de sus vidas y por el entenebrecimiento de su mente. Y aquí concluimos que si un hombre quiere ser recto en su conducta, debe tener un corazón recto. Y uno se hace una pregunta: ¿por qué un gentil no cree en el Señor Jesús? Y cuando le compartimos acerca de esta salvación tan grande, siempre tiene argumentos en contra. ¿Será acaso porque nuestros argumentos no son lo suficientemente fuertes y claros y convincentes para que la persona los entienda?
Yo creo que no, amados. Podemos tener nosotros los fundamentos bíblicos más sólidos para compartir el Evangelio a un gentil. Sin embargo, el Salmo 14:1 nos ofrece una respuesta a la negativa de tantas personas a entender y aceptar el Evangelio. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Note bien que el necio no cree porque ya decidió en su corazón, en su yo, que no hay Dios. Y no porque sea incapaz de creer, sino que de sí mismo ya tomó la decisión de no creer. El Señor, en cierta ocasión que vamos a mirar en Juan, le pregunta a los judíos algo trascendental, algo que podemos preguntarnos nosotros también hoy en día. En San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, que por supuesto ya hemos visto en otros temas, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Claramente aquí encontramos que este es un problema del corazón y no del intelecto. Es el corazón el que no está dispuesto a venir a Cristo según lo que está escrito en la palabra de Dios. Soy yo quien decido no escudriñar las Escrituras, que son las que me dan vida eterna, es decir, conocimiento, sabiduría de Dios y de su Hijo Jesucristo, a quien Dios envió a la tierra para salvarme. Por ende, es mi corazón el que no está dispuesto a creer. Uno puede presentarle al gentil pruebas indubitables de la existencia de Dios a algunas personas que no creen en Él, y muchas personas nos van a responder que sí, que eso es algo lógico. También podemos demostrarle que el Señor es el Salvador y que lo necesitan por cuanto todos los hombres sin Cristo son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y dirán, sí, posiblemente sí es así. Pero ninguna de estas cosas será suficiente para conducirlos a creer realmente. Y el problema no radica en la mente del hombre. El problema está en su corazón, que es todo el paquete completo. Su yo, su mente, sus emociones y su voluntad y la conciencia, por supuesto, cauterizada y sin comunión con Dios. ¿Por qué lo digo, amados? Porque Romanos capítulo 10, el versículo 9, dice lo siguiente. 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor Jesús dijo también en Marcos 11:23 otra realidad importante para compararla con este texto. Dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El problema del ser humano no se origina en su cabeza, porque lo que realmente el hombre necesita es creer con su corazón. El corazón, que es nuestro verdadero yo, que es el asiento de nuestra personalidad y que obviamente, como ya hemos visto en otras ocasiones, es tripartito. Por eso
La Biblia habla de un corazón malo de incredulidad en Hebreos 3:12. Tú lo puedes leer. Podría haber dicho una mente mala e incrédula. Pero es que en sí el problema del hombre no está en su mente, sino en todo su ser, en su yo, en su alma. Lo que la Biblia llama corazón. El corazón es el que está corrompido, no la mente. Y a esto se debe que los hombres no creen y por ende no pueden ser salvos. La respuesta es: el corazón se corrompió, por lo cual la mente también se llenó de corrupción. En otras palabras, la negativa mía del yo a creer y a escudriñar y a creer en Cristo y su obra perfecta también corrompió mi mente. Y por ende, todo mi corazón se corrompió a causa de la incredulidad. Y por ende, es imposible que el hombre pueda entender el plan perfecto de Dios para todas las edades, tan divinamente trazado en su palabra y tan divinamente fácil de comprender. Esto en cuanto a los gentiles. Pensemos ahora la relación entre los motivos y la mente de un creyente, que esta es como la parte que más nos interesa a nosotros los cristianos. Y es que, amados, no solo los gentiles tienen este problema, también los creyentes afrontan el mismo conflicto. Muchos creyentes no conocen la voluntad de Dios, ni están dispuestos con su corazón a obedecerle. Así como también, hermanos, y esto es trágico y hay que decirlo, muchos creyentes no entienden la Biblia. Están acostumbrados a creer lo que les dicen y lo que oyen de otros. De otros que probablemente tampoco entienden la palabra de Dios y lo que están enseñando. Y así por generaciones nos hemos ido quedando sin obedecer el mandamiento individual de escudriñar personalmente lo que oímos, para darnos cuenta si lo que oímos es realmente así. Todo esto se debe a un corazón enfermo. Una mente enferma es solo un síntoma, pues la causa de la enfermedad radica en tener un corazón malo. Yo no estoy afirmando con esto que la mente no esté enferma, sino que el corazón se enfermó primero y la enfermedad del corazón también enfermó la mente del individuo. Por lo tanto, el corazón necesita ser curado primero para poder corregir la acción de la mente. Y es inútil, hermanos, tratar de curar cualquier síntoma sin atacar directamente el problema en el origen de ese síntoma. Y una de las principales verdades, amados, de la Escritura está reflejada en algunas partes que vamos a ver una por una. Hoy solamente creo que alcancemos a ver una, y es el asunto de la obediencia. ¿Cómo nos cuesta, hermanos amados, entender que la única realidad que nosotros tenemos que hacer es pensar y creer únicamente en lo que está escrito en la palabra de Dios? Y una vez hemos visto y creído lo que está en la palabra de Dios, obedecer conforme a eso que está escrito. Como creyente, tú y yo no tenemos libertad de argumentar y de imaginar y de pensar cosas que son para Dios y que son de Dios sin haberlas primero escudriñado y consultado de una manera con lupa en la palabra del Señor, para no equivocarnos en cuanto a su perfecta voluntad. Hay una gran cantidad de verdades en la palabra del Señor que una gran mayoría de creyentes lamentablemente no pueden aceptar y, por supuesto, no pueden creer. Yo simplemente quiero utilizar un ejemplo. La Escritura dice
que si tú y yo nos hemos unido al Señor, un espíritu somos con Él. En cierta ocasión fui invitado a un lugar, no hace mucho tiempo, a compartir. Y estuve compartiendo la identidad del cristiano. Hablé acerca de reyes y sacerdotes, que es lo que somos en Cristo, según el nuevo orden de Melquisedec. Hablé de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo. Hablé de que estamos sentados con Cristo juntamente con Él en esos lugares celestiales, sobre todo principado, potestad y señorío que se nombra, no solo en este siglo, dice el apóstol, sino también en este, que fue el venidero. Y cuando toqué este punto, tuve un grave problema. Una congregación muy linda, hermanos muy lindos, pero un hermano se descompuso por completo. Cuando leímos 1 Corintios 6:17, donde la palabra del Señor dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y yo di a entender, y tú tienes que entenderlo, amado hermano, si no, no estamos haciendo nada, que si yo estoy unido a Cristo en el Espíritu, Cristo y yo somos uno solo. Y es lo que el texto está diciendo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también la palabra del Señor nos dice que este asunto de la unidad con Cristo y de la unidad del cuerpo de Cristo en Cristo es la respuesta de la oración sumo sacerdotal de San Juan capítulo 17, versículo 21 y 23, que te invito a leer. Dice Jesús orando al Padre antes de ir al Gólgota: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sigue orando el Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y amados hermanos, aquí hay algo muy interesante y muy importante. Y es que cuando un creyente con problemas en su corazón, cuando el corazón de un creyente no es recto, al escuchar hablar de una verdad de estas, va a actuar como un abogado ante un tribunal. No le interesará lo que los otros piensen u opinen, porque está cerrado en sus propios argumentos y su objetivo principal es rebatir a su oponente y vencerlo. De tal manera que cuando una persona así, en medio de la congregación, se levanta, daña la mente de muchos otros hermanos que quizá posiblemente estaban tratando de entender lo que se quiso decir en esa ocasión. Y lo que se quiso decir es que una de las posiciones del creyente es que estamos unidos en el Espíritu con Cristo, y con Cristo somos uno solo. No porque yo lo diga, o porque yo lo piense, o porque yo tenga que sentirlo, sino porque la palabra de Dios lo dice de manera perfecta y clara, y lo único que yo tengo que hacer es creer esa verdad con todo mi corazón y confesarla. Es lo mismo que decir que somos reyes y sacerdotes. Si usted vive en una pensión y en una piecita pequeña, tiene un trabajo muy humilde y le toca rebuscarse todos los días la vida como me toca a mí en la calle, uno va a pensar acerca de uno mismo que qué rey va a ser, porque uno se imagina que un rey es alguien que está sentado en un trono y todo el mundo le sirve y está rodeado de dinero y de riquezas. Pero cuando la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes, implica que yo soy rey para gobernar sobre los estados de mi alma. Soy rey para gobernar sobre los estados de mi mente. Soy rey para ejercer dominio propio, como ya lo vimos en otro tema sobre mis pensamientos.
para ser libre en Cristo, para vivir la vida abundante que he recibido de parte de Dios, lo cual solo puedo conseguir y lograr cuando creo lo que está escrito firmemente, sin ambajes, sin dudas, sin argumentos ni razonamientos de mi mente caída. Y amados hermanos, cuando surgen estos problemas, uno debe preguntarse qué es lo que realmente motiva a una persona o al corazón de esa persona, o si es que la mente de esa persona está mal. Y yo hoy quiero concluir esta parte del tema enseñándoles que muchas personas tienen problemas cuando escuchan un mensaje. Cuando alguien predica algo que difiere de lo que uno cree y practica, debemos tener mucho cuidado, hermanos, en preguntarle a Dios si lo que estamos escuchando en la predicación es incorrecto o no. Sobre todo, hermanos, porque nosotros venimos de una escuela evangélica donde sinceramente aprendimos muchas cosas básicas del evangelio, pero donde realmente nuestra intelectualidad espiritual es muy baja, debido a que ignoramos las escrituras, a que constantemente nos enseñamos y nos han enseñado cosas básicas que el apóstol Pablo llama rudimentos de la palabra. Pero, amados hermanos, cuando viene una enseñanza sólida y alimento sólido a nuestra vida, debemos tener mucho cuidado de cómo escuchamos lo que se nos está diciendo. Y de inmediato, con humildad, preguntarle al Señor si lo que estamos escuchando es correcto o no. Si lo que estamos escuchando es bíblico y está apoyada en un texto de la palabra de Dios, entonces los que estamos errados somos nosotros. ¿Y en qué estamos errados? En que nos falta humildad para aprender delante de Dios, para recibir la palabra delante de Dios. Y así, hermanos, jamás nuestro corazón tendrá la actitud corriente, la actitud correcta para aprender de Dios. Es muy difícil. Entonces ya después unos líderes de la misma congregación se me acercaron. Y es que entonces, hermanos, tenemos que aprender de nuevo todo. No es que tengamos que aprender de nuevo todo. Es que necesitamos aprender y entender lo que todavía no hemos oído. Y es mucha la verdad escondida en esta preciosa palabra de Dios que muy pocas veces se escucha desde un púlpito cristiano, lamentablemente. Entonces, consecuentemente, a pesar de que nuestros pensamientos puedan ser incorrectos, algunas veces nuestra mente no lo va a estar. Si la actitud de nuestro corazón cuando escuchamos, lo que estamos escuchando es una actitud correcta. Aquí el problema son los motivos. Si los motivos nuestros no son puros, entonces solo vamos a querer discutir. Siempre encontraremos un versículo para refutar la verdad que acabamos de escuchar. Muchos creyentes estudian la Biblia de la misma manera que un abogado estudia el Código Penal o un libro de derecho, con el único fin de defender su propia posición teológica a cualquier precio. Pero la verdad de Dios, amados, es tan rica, es eterna. El pensamiento de Dios, como dice el apóstol Pablo, es prácticamente inescrutable. Entonces, mi vida tiene que estar abierta a escuchar y a buscar como los de Berea. Ustedes recuerdan que los de Berea eran los más nobles en aquel entonces, que iban a sus casas y lo que oían de Pablo y de los apóstoles no le decían a todo amén, sino que iban y escudriñaban las escrituras para ver si lo que oían era real o no. Ojalá tengamos nosotros esa misma actitud que ellos. O sea, hermanos, que los motivos con los cuales escuchemos una prédica se corrompen antes de que lleguen a nuestra mente, en virtud de lo poco que tenemos ahí guardado o de lo poco que nosotros pensamos que es realmente la verdad.
Eso, por supuesto, entonces crea una tendencia en ese cristiano a rebelarse en su corazón. Y luego que su mente y todo su ser se ha revelado en su corazón, eso lo lleva a rebelarse contra los que está escuchando. Así que, amados, de esto no hemos terminado. Este es un tema bien profundo. Yo quiero escuchar sus opiniones, sus preguntas. Agradezco mucho a todos los hermanos que me han escrito de Honduras, de Chile. Estaba en conexión con hermanos que jamás había conocido, con quienes tenemos una coinonía y una comunión en el Espíritu. Pero, amados, aquí lo importante, hermano, es cuál es la condición de mi corazón. Y hablando de mi corazón, de mi yo tripartito, que tiene espíritu, alma y cuerpo, y mi relación que tengo personal con el Espíritu, que es donde la verdad de Dios solamente puede ser revelada y comprendida por el hombre. Así que en la próxima oportunidad les hablaré del cristiano leyendo la Biblia, o la lectura de la Biblia para un creyente. ¿Cómo es? Y por qué muchas veces ese creyente termina sin comprender nada de lo que ha leído. O saca un versículo y lo usa como su texto preferido para refutar cualquier otra cosa que la palabra del Señor diga en su contexto. Yo sé que explicarles esto no es nada fácil, pero espero que me hayan entendido algo. Continuaremos y con la ayuda del Señor, yo sé que el Espíritu Santo se va a encargar de revelarnos todas estas verdades y traer claridad a nuestro corazón para que nuestra mente y nuestro entendimiento puedan ser realmente renovados en Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y soy consciente de que no es sencillo, pero que tengo que hacerlo, es lo que tú me mandas a hacer, lo que me mandas a decir, y debo compartirlo con mis hermanos. Te ruego, por tanto, mi Señor, que me ayudes a ir pacientemente desgranando cada una de estas verdades y, por supuesto, transmitiéndolas en un lenguaje entendible a tu pueblo. Te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por los gentiles y por los israelitas de la tierra. Y oro, Señor, para que me dé la oportunidad de continuar compartiendo tus verdades en los próximos días. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.